Bueno, primero, Chodesh Tov, que tengan todos un buen mes. Hoy estamos empezando el mes de Elul, el mes anterior a Rosh Hashanah. Este mes tiene un significado muy importante en nuestra historia. Como hemos explicado varias veces, cuando el pueblo de Israel tuvo la desgracia de ser el becerro de oro, cuando Moshe trajo las primeras tablas de la ley, fueron destruidas, porque Moshe entendió que eso no era el pueblo que merecía estas tablas. Pero después él mismo subió al monte de Sinai para pedir perdón para el pueblo de Israel. Y cuando Hashem últimamente aceptó que iba a hacer unas nuevas tablas, Moshe Rabbeinu subió al monte de Sinai otra vez, el primero de Elul, regresando 40 días más tarde en el día del perdón. Entonces, este mes se convierte en un mes de perdón, de slijot, de pedir a Hashem que nos perdone por todos nuestros pecados, y por eso que en este mes es la costumbre de escuchar el shofar. Las comunidades sefaradíes mañana van a empezar a decir selijot muy temprano en la mañana, y vamos a estar preparando para el día de Rosh Hashanah. Como hablamos la vez pasada, Elul son las letras de una frase muy linda en el Shir HaShirim, Cantado de los Cantares. Las iniciales de Elul son Ani Ledodi Vedodi Li. Yo pertenezco a mi amado y mi amado pertenece a mí. Esa relación especial entre el pueblo de Israel y Hashem es la que nosotros estamos enfatizando este mes. Voy a empezar hoy con la parashá Re'eh. La parashá que leímos ayer en la Torah. Re'eh quiere decir mira, observa. Y la parashá empieza con una oración muy importante. Mira, yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos de Hashem, su Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes, para seguir dioses ajenos que no han conocido. Esta primera frase, esta primera oración de la parashá, contiene una contradicción en el hebreo muy importante, pero también se puede ver en español. Re'eh quiere decir mira. Cuando hablamos a una persona como un individuo singular, decimos mira. Si hubieran muchas personas, diríamos miren. ¿No es cierto? Mira quiere decir que la Torah está dirigiéndose a una persona sola, un individuo, uno y nadie más. Pero el pasuk continúa diciendo, yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. Entonces parece que Hashem está hablando a todo un grupo, no solo a una persona. Los rabinos comentan o observan esta contradicción. Por una parte parece que Hashem está dirigiéndose a una persona como un individuo, y por otra parte parece que está dirigiéndose a un grupo, como un grupo de muchas personas. ¿Cuál es la explicación? Yo escuché un rabino que dijo algo muy lindo. Una persona que viene a verme a mí cada 2-3 meses buscando dinero para una yeshiva, y cuando él viene, yo siempre le pregunto que me dé un Dvar Torah, una explicación linda de la Torah. Y esto es lo que me dijo él, de una cosa muy, muy especial, quiero compartirla con ustedes. Él dijo, Re'eh está dirigiéndose a un individuo como individuo, una persona directamente es la persona esa, como una persona sola.
Cuando nosotros vemos en el mundo que hay problemas, que hay dificultades, que hay movimientos, nosotros sabemos, no nos damos cuenta que de alguna forma nosotros vemos los problemas como perteneciendo a todo el mundo. En realidad, cada persona debe ser los problemas. Yo soy como individuo, tengo que trabajar con este problema como una persona sola. No es, aunque todo el mundo está en pánico, o todo el mundo tiene miedo o ansiedades, la persona debe sentir, algo está pasando directamente conmigo. Y yo tengo la capacidad y la habilidad y la energía para poder controlar y manejar esta crisis de una forma individual. Esta parte tan importante es lo que queremos decir. Por eso Dios dice, no te mires a ti como si fueras una persona más del grupo. Tú eres una persona individual. Tienes una capacidad que Dios te ha dado que es especial. Y puedes trabajar con esos problemas de una forma personal y también exitosa. Quiero contarles de alguna forma que, miren ustedes, cuando estábamos en los campos de concentración, por ejemplo, en muchas situaciones de vida y muerte, muchas veces vemos que la gente, cuando hay un problema o una tragedia, muchas veces se sienten completamente perdidos, como si no tuvieran ninguna solución. Se ven de una forma confundidos por la situación y no actúan, es como se dejan pasivos, como si realmente se están paralizados. Hay personas que tienen la capacidad de pensar en sí mismos, ver cómo resolver los problemas que está delante de ellos, y muchas de estas personas por eso se salvan a veces de problemas que todo el mundo, el resto, se hunde, pero ellos de alguna forma pueden sobrevivir. Y este es el mensaje de este primer pasuk. Es cierto que hay problemas que vienen para todo el mundo, o situaciones que ocurren para todo el grupo. Noten lifnehem, para ustedes, Dios está hablando de ustedes, pero recuerda que aún cuando está pasando todo a un grupo, tú eres un individuo y tú tienes la capacidad de manejar este problema porque Dios te ha dado ciertas capacidades individuales. Y no te hundas con el resto del grupo, sino trata de ver cómo puedes resolver y manejar el problema personalmente. Hay una linda explicación de esta contradicción en la Torá entre el singular que empieza al principio y el plural que sigue. Ahora miremos el primer pasuk. ¿Cuál es la bendición y cuál es la maldición? La bendición, la Torá lo dice muy claramente. La bendición es que escuchen la palabra de Hashem. Una vida de mitzvot, una vida de obedecer la voluntad divina, de trabajar, de actuar como Dios quiere, esa es la bendición. No hay otra bendición, no es una bendición externa. Los rabinos dicen, el premio de la mitzvah es la mitzvah misma. Hay unas personas que pueden vivir de una vida con mitzvot, con buenas acciones, que pueden vivir de forma con una vida de observancia, una vida de... Esto es la bendición. Es una vida que tiene una bendición interna. La bendición no es algo que viene más adelante o solamente en el futuro. Una vida de mitzvot es una vida de bendición. Y una vida que no tiene mitzvot en sí mismo es una maldición. Vivir con ansiedad, vivir con tristeza, vivir con falta de esperanza, con inmoralidad, con la falta de significado en la vida, con un sentido de temor y de que vivir en un mundo de azar, un mundo de violencia, donde no hay ninguna protección. Esa es la maldición
Por eso la Torah dice, la bendición es que escuchen mis mandamientos de Hashem. Y la bendición es si no escuchan los mandamientos. Rashi comenta una palabra muy interesante en el principio de la parashá. Cuando dice la bendición, no dice la bendición es si escuchan los mandamientos. Al final dice la maldición es si no escuchan los mandamientos. Entonces Rashi pregunta, ¿por qué no dice la bendición es si escuchan los mandamientos? Igualmente como dice si la maldición es si no escuchan los mandamientos. Rashi comenta una cosa muy linda. La bendición es cuando Dios está pensando en el pueblo de Israel, tiene confianza que el pueblo de Israel va a cumplir las mitzvot. Tiene esperanzas, desea que eso sea así. Por eso no dice si observan, porque ellos están seguros, Hashem, que van a observar, van a seguir los caminos de Hashem. Por eso lo que es la obediencia de Hashem es casi una cosa segura y certera. Pero es posible, de alguna forma rara y extraña, que Dios no lo espera, es que si no lo escuchan, entonces sí hará maldición. Esa es la maldición. Por eso dice la palabra, que escuchen, que Dios sabe que esto lo va a pasar, y esto lo está esperando, y que observe los mandamientos. Dios confía al pueblo de Israel que van a tener la capacidad de cumplir la palabra de Hashem. Otra palabra importante en este pasuk, la bendición es que escuchen. No dice que observen. ¿Por qué dice la palabra que escuchen? Escuchar no es hacer. ¿Por qué dice escuchar? Sfat comenta que en el futuro todo el mundo va a cambiar cuando quieran escuchar las palabras de Hashem. Como dice Amós, el profeta Amós, en el futuro Dios mandará un hambre al mundo. Un hambre que no sea de pan ni una sed de agua, sino solamente una sed a escuchar las palabras de Hashem. Cuando el mundo esté dispuesto y preparado para escuchar las palabras de Hashem, ese mundo va a empezar a cambiar. Porque el que escucha las palabras de Hashem empieza a entender y va a empezar a observar. Todo el problema del ateísmo, todo el problema de las personas que niegan la Torah, que no quieren escuchar, están tan metidos en sus vidas personales, sus ideas, prejuicios, sus conceptos, que no quieren escuchar nada nuevo, no están abiertos a un nuevo concepto. La persona que tenga la capacidad de escuchar la palabra de Hashem, seguramente va a poder entender y realizar la vida espiritual que Hashem quiere. Por eso la palabra escuchar es en realidad la bendición. Y el que no quiere escuchar va a vivir una vida de maldición. Toda esta parashá, en realidad, está enfatizando la importancia de las leyes, los decretos, de las mitzvot, de cómo vivir una vida. Como hemos recalcado muchas veces, el judaísmo no es una filosofía solamente abstracta, no es una idea de concepto, es una religión práctica que aplica los principios más nobles y más abstractos y más fundamentales, aplicándolo a la vida real, a la vida práctica. Por eso dice la palabra, escuchen las palabras de Hashem y harán lo que van a hacer. Y lo mismo. La palabra es muy importante, como en este pasuk también dice, cuando escuchen ustedes las palabras, todas las palabras de Hashem, dice más adelante que Dios, cuando escuchen todas las palabras de Hashem, y los rabinos comentan, en todas las palabras, para recordarnos que nosotros tenemos mitzvot de varios tipos de categorías, que parecen muy, muy importantes y difíciles, y otras que parecen
más sencillas, más simples. Pero cuando dice la palabra, todas las palabras, es el versículo 28. Dice, y escucharás todas las palabras de Hashem que yo te estoy ordenando, para que sea bueno para ti, para tus hijos, después de ti, para siempre, cuando hagas lo que es bueno y lo que es correcto en los ojos de Hashem. Entonces los rabinos comentan, ¿por qué dice todas las palabras? Para recordarnos que todos los mandamientos, sean importantes o parecen importantes o aparentemente menores, todos son iguales y todos deben ser amados por nuestra religión. En el momento de la parashá, por ejemplo, dice algo muy interesante, que no se puede comer la sangre de un animal. La sangre debe ser sacada del animal antes de comer la carne. Todos sabemos que la parte de kashrut, aparte de la shechitá, aparte de la matanza correcta, implica muchos aspectos de generosidad para el animal, para que no sufra, y después investigar que todos los órganos estaban sanos, que no hubo ningún tipo de tumor, ningún tipo de enfermedad en el animal que pueda ser transmitida cuando uno la come, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos de kashrut. Pero otro aspecto muy importante de kashrut es el sacar la sangre. El salada y el lavado de la carne antes de ser servida es una parte fundamental de la ley de kashrut. Hoy nosotros en Estados Unidos, especialmente en otros lugares donde hay en Israel, los carniceros ya preparan la carne de tal modo que no tenemos que hacer nada más que ir a cocinarlas. Ellos son los que ponen la carne en la sal, en el agua. En el tiempo antiguo, hace muchos años, cada ama de casa tenía que saber cómo traer la carne y mojarla en agua 1 hora o media hora y después ponerla en sal, sal gruesa, no muy gruesa para que no se salga de la carne, ni muy finita para que no sea absorbida por la carne, sino una sal que es mediana, que saca esa sal puesta en la carne después de que está remojada, saca la sangre que queda de los capilares de la carne. Por supuesto, el carnicero primero ya la ha sacado las venas, pero aún los capilares, un poco de sangre que queda, debe ser sacada por medio de esta sal. Por eso se llama kosher salt. La que se llama sal kasher, no es que es kasher, es sal para hacer kasherizar la carne. Hay partes de la carne que no se pueden simplemente sacar la sangre por la sal, por ejemplo, partes del hígado o otros órganos internos. Esos órganos el único modo de ser kasherizados es poniendo un poquito de sal, pero después asándolos para que la sangre salga por el calor y se separe de la carne. Esa parte enfatiza la importancia de no comer la sangre. Quiero hablar un poquitito de esta parte de la sangre. No creo que hay más crueldad en el mundo que no esté conectada con una falta de temor a la sangre. El que mata, por ejemplo, no tiene miedo de la sangre. Miren ahora los terroristas cómo están matando gente, degollándolas, tomando cuchillos, sacando sangre de la gente y no tienen miedo. Todo el énfasis de la Torá es darnos miedo de la sangre, que no tengamos La sangre es algo que debemos sacarla completamente, no podemos comerla. En algunos casos, en animales no domesticados, cuando uno los degolla, tiene que cubrir la sangre también, para que la sangre no se quede. Por eso cuando el Torá dice no coman la sangre, es una parte muy importante. Y dicen, ustedes no comerán la carne, no comerán la sangre, y por eso Dios lo bendecirá a ustedes y a sus familias. Como dice así,
La Torá dice en el versículo 25, fortalécete para no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No la comerás sobre la tierra, la derramarás como cual agua. No la comerás para que te beneficies tú y tus hijos después de ti cuando hagas lo correcto ante los ojos de Hashem. Quiero comentar, muy interesante, los rabinos comentan, miren ustedes lo que dice la Torá, y esto quiero seguir el tema de esta parashá, el énfasis en las mitzvot. Dice Hashem, si cumplen con esta mitzvah, será para beneficio de ustedes y para sus hijos después de ti, para todas las generaciones. Los rabinos comentan, miren qué lección aprendemos de este pasú. Si la sangre, que de alguna forma en mayor de los casos es repugnante a una persona, que no quiere comer, y aún así cuando la sacamos de nuestra vida, Dios nos premia, ¿cuánto más Dios nos va a premiar cuando no hacemos pecados que queremos hacer? Que, digamos, por ejemplo, pecados sexuales, donde la persona tiene una pasión, una atracción a hacerlo, y no lo hace. Imagínense cuánto más será el premio de estas mitzvot. Eso dice los rabinos. Si la Torá nos promete dar un gran premio cuando nos alejamos de cosas que no queremos, igual, de modo natural no queremos esto, ¿cuánto más Dios nos va a premiar cuando nos alejamos de cosas que sí queremos, querríamos hacerlo, y solamente no lo hacemos porque Dios nos dice que no? Otra cosa importante, cuando hacemos las mitzvot, tenemos que hacerla porque es Hashem lo que dijo, lo que lo dijo. Dice acá, cuando hago lo correcto ante los ojos de Hashem. Uno tiene que pensar, cuando uno hace una mitzvah, que no lo hace porque uno lo quiere hacer, o porque le parece lindo. Es hacerlo porque Hashem no quiere que lo hagamos. Cuando hacemos algo porque Hashem lo ha decretado, no por nosotros. En realidad, entonces, digamos así, a mí no me gusta la sangre. Entonces, no voy a comer la carne con la sangre. Pero eso no es la mitzvah. La mitzvah tengo que hacerla solo, aunque yo no lo quiera hacer. No, eso no es lo importante. Lo importante es que no lo haga porque Hashem no lo quiere. Todas las explicaciones racionales para la mitzvot, aunque es cierto que existen y no hay ningún problema en tenerlas como base adicional para la observancia, pero la razón por la cual la hacemos nunca debe ser porque nosotros las queremos, sino solamente o especialmente porque Hashem lo ha dado. Como dice un rabino, una persona nunca debe decir, yo no como jamón porque no me gusta, no como cerdo porque no me gusta. Al contrario, uno debe decir, yo querría comer cerdo, y querría comer langostas, y querría comer carne con leche, pero no lo hago porque Hashem me ha prohibido hacerlo. Recuerden le conté una historia hace un poco de tiempo. Una vez yo estaba en un hotel kasher, y un día vengo a un restaurante y veo que hay un aviso comercial que dice cheeseburgers, hamburguesa con queso. Y mis chicos estaban horrorizados. ¿Cómo puede ser carne con en un lugar kasher? Cheeseburger, ¿qué pasó? De un día para el otro, este lugar se hizo no kasher. Estamos horrorizados. Entramos al restaurante a ver qué pasó. Y ahí nos explicaron que el queso era queso, pero que la carne no era carne. La carne era algo vegetal. Estaba hecho con las especias de carne y asado, y de alguna forma tenía un poco el gusto de la carne. Pero quiero decirles que comimos hamburguesa con queso,
Y la primera vez que yo sentí el sabor de la carne con leche, y me pareció extraordinario, maravilloso. Ahora entiendo por qué a la gente le gusta el cheeseburger, porque es una cosa realmente muy rica. Y todos los que pueden comer cheeseburger, que Dios los bendiga. Y a mí también me gustaría comer cheeseburger. No es que no me gusta. Me gusta mucho, me gustaría comer otra vez. Pero no lo hago por una sola razón. Porque ayer me dijo no comerlo. Todas las mitzvot uno tiene que pensar de esta forma. Hacerlo porque Dios, estamos haciendo a Dios el placer, no a mí personalmente. Ahora, claro, si yo necesito una razón adicional para hacer la mitzvah, que a mí me gusta también, no hay problema, uno puede adicionarlo. De todos modos, por ejemplo, observar Shabbat es un día muy lindo, un día de descanso, todos necesitamos un poco de descanso, es un día muy lindo de separarnos de las cosas tecnológicas. Por supuesto, podemos dormir, podemos estudiar, podemos comer con amigos, es un día precioso, pero la observancia del Shabbat debe ser primeramente y fundamentalmente porque estamos haciendo lo que Hashem dijo, y esto es lo que debemos hacer. Por eso los cabalistas, antes de hacer una mitzvah, siempre tienen con una oración que dicen, lo estoy haciendo una mitzvah para la unificación de Dios y su nombre en el mundo. Otro aspecto importante, Dios dice, tendrás que hacer lo que es bueno y lo correcto en los ojos de Hashem. Los rabinos explican, ¿cuál es la diferencia entre lo que es bueno y lo que es correcto? Bueno y correcto parecen similares. ¿Por qué usamos los dos adjetivos? Y los rabinos explican, bueno quiere decir algo que es bueno intrínsecamente. Lo que es bueno quiere decir que es lo que Hashem ha dicho que eso es bueno. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que es bueno. Lo correcto, lo que no necesariamente es necesario hacerlo, pero a la gente le gustaría que lo hiciéramos. Correcto es lo que es en los ojos del mundo, de la gente. Una persona podría técnicamente hacer lo que es bueno en los ojos de Hashem y sin embargo hacer algo que no le va a gustar a la gente. En ese caso, la Torah dice, eso no está bien tampoco. No solo debes hacer lo que Dios quiere, sino también tienes que vivir una vida donde la gente esté agradecida o sea agradable contigo. Hagas cosas que son correctas con la gente, con los ojos de la gente. Un ejemplo, los rabinos explican. Hay un concepto, se llama en hebreo bar matzah. Bar matzah quiere decir, yo tengo una propiedad y al lado mío hay un vecino. Y yo quiero vender esa propiedad. Yo voy a venderla a cualquier persona. Es mía. No tengo ninguna obligación de vendérsela al vecino. Yo sé que el vecino le gustaría comprar mi propiedad para ampliar su casa, ampliar su campo, más conveniente para él. Y yo no le quiero vender a este señor. El señor me está dando el mismo precio que me da cualquier otra persona y se la vende a otra. Esto es un pecado, no contra Hashem. ¿Por qué no? Porque no hay ningún, Dios no nos prohibió vender lo que es nuestro a cualquier persona que queremos en nuestro derecho. Pero la gente, el mundo, el vecino, no va a estar contento conmigo. Y eso tengo que tener también en cuenta también. Eso es lo que dice la Torah. Haz lo que es bueno en los ojos de Hashem y lo que es correcto en los ojos de los seres humanos. Si el vecino me ofrece el mismo precio que la otra persona del mundo, él tiene la prioridad. Él tiene la prioridad. Hoy en día hay un concepto en la ley que muchas veces un vecino o alguien tiene un contrato que en el caso que yo quiera venderlo, tengo que vendérselo a él. Se llama
the right of first refusal. Pero en la Torah no hace falta esa ley. La Torah ya está integrada, es lógico. Si yo soy una persona que quiero vivir el mundo con otra gente, tengo que tener en cuenta a mi vecino, a cómo beneficiar a la gente también. Entonces, ahora, resumiendo, toda esta parashá habla de la importancia de una vida de mitzvot, de actuar de forma como Dios lo ha pedido. Y eso es la bendición que Dios nos ha dado. La bendición es que estamos viviendo una vida correcta, una vida que es buena a los ojos de Hashem, una vida que va a ser también buena a los ojos de la gente. Qué gran bendición sería esto. Comparemos esto con gente que no tiene mitzvot, que vive una vida solo para ellos, como dicen en inglés, dog eats dog, un perro que come al otro perro, de violencia, de falta de sensibilidad, de falta de moralidad. Esta vida es una vida donde hay violencia, donde hay agresión, donde hay constante ansiedad y temor. Esa es la maldición. Por eso empezamos la Torah, esta parashá, enfatizando la importancia de las mitzvot. Y después, como he hablado varias veces, la idea de que cuando hacemos las mitzvot, Dios nos va a premiar de una forma muy linda. No solamente en cosas que no queremos hacer, como no comer la sangre, sino aún en cosas que nos gustaría hacer, pero no lo hacemos porque solamente Hashem no nos ha dicho que no. Y así como Dios dice, los voy a premiar aún cuando no coman la sangre que no le gusta a la gente mayormente, así cuánto más les voy a premiar a ustedes cuando hagan cosas que les gustaría a ustedes hacer y no las hacen solamente porque Dios ha dicho que no va a hacerlo. El segundo concepto de esta parashá es muy interesante. El día del profeta falso. Nosotros sabemos que siempre hay alguien que va a venir y va a decir, la Torá es vieja, o yo tengo algo nuevo. Dios me habló a mí también. La Torá aquí nos dice algo, un principio fundamental. La Torá es invariable, nunca va a cambiar. Hashem nos dio una Torá que es inmutable, y esa Torá no va a cambiarse nunca. Y es posible que un día, es muy interesante, quiero comentar el capítulo 13. El capítulo 13 de esta parashá empieza con una oración que dice, toda la palabra que yo te ordeno, esa observarás para realizar, no la agregarás a ella y no disminuirás de ella. Y aquí aprendemos algo importante, que la Torá es completa, tiene todo, no necesitamos agregar nada a ella y no es posible sacar nada de ella. Todas las virtudes de la Torá son importantes y uno debe aceptar la Torá así como es inmutable. Y después viene un versículo que dice que si se levantara en tu seno un profeta o un soñador de sueños y produjere para ti una señal o maravilla, quiere decir que un profeta hará un milagro o vas a adivinar algo que va a pasar en el futuro y pasa. Y les cumpliere la señal o la maravilla de la cual te habló, diciendo, vayamos en pos de dioses ajenos que no han conocido y sirvámoslos. Es decir, el profeta ahora, una vez que ha demostrado su poder en un milagro, está diciendo a la Torá que cambiarla. Tengo que hacer algo nuevo. Dice la Torá, no lo escucharás a esa persona. Ahora una pregunta, ¿por qué Dios permite a la gente, a esta persona, que haga milagros? Hay muchas explicaciones. Los rabinos claramente dicen, como dice la Torá, que Dios a veces nos pone a prueba. Va a mandar un profeta falso para ver si vamos a realmente seguir a Dios o vamos a seguir al profeta. Aquellos que se han quedado con la Torá al transcurso de tantos siglos, de tantos desafíos,
de tantos deseos de personas y malos profetas y falsos profetas en toda la historia nuestra. Y han seguido con la Torá sin cambiarla. Esto es el significado de este capítulo. No escucharás la palabra de ese profeta, porque Dios está probando para saber si aman a Hashem, su Dios, con todo su corazón y con todo tu alma. Nosotros sabemos que la historia del judaísmo, esto ha ocurrido muchas veces, especialmente con la versión del cristianismo, que es fundamentalmente una historia perfecta del profeta falso, que viene y hace cosas, milagros que probablemente no ocurrieron tampoco, pero es muy interesante que la mayoría del pueblo de Israel no aceptó a este profeta. Y el cristianismo continúa teniendo un odio tremendo y fundamental contra el judaísmo porque no han aceptado a su Salvador. Pero miren ustedes la fuerza del pueblo de Israel. Primero, la lealtad a la historia. No van a cambiar. Seguramente, el concepto de entender que va a haber siempre un falso que va a venir, pero la Torah es mucho más importante y más valiosa que ningún milagro temporario que venga. Y la inteligencia del pueblo de Israel en rechazar conceptos superficiales. El cristianismo básicamente se difundió a través de los paganos que estaban muy interesados en el judaísmo, pero que por muchas razones no podían entrar al judaísmo. La circuncisión, los mandamientos tantos extremados de la Torá, no podían hacerse judíos, pero hacerse cristianos era mucho más fácil. Pero los judíos no aceptaron esto. Los judíos que se convirtieron al cristianismo, o que siguieron, esa una minoría muy, muy, muy pequeña. La mayoría del pueblo de Israel, por 2000 años después del cristianismo, continuó negando aceptar al cristianismo. Y ahora la fuerza, aun cuando los cristianos se oponían a matarlos, ellos negaban la verdad del cristianismo y seguían adhiriéndose a la Torá. Esta historia es una de las historias más increíbles de la historia espiritual del mundo. La lealtad del pueblo de Israel, aferrándose a la Torá. La Torá no va a cambiar. La Torá es la verdad del mundo. Y el profeta Moshe Rabenu, que dio la Torá, es el único profeta que podemos aceptar. Y los profetas que siguen a él, todos son leales al mismo mensaje. Y Yeshayahu, y Irmiyahu, Amós, todos son los profetas verdaderos porque siguen con un concepto fundamental: seguir la Torá de Moshe Rabenu. Y evidentemente la Torá es muy estricta con el individuo, que es profeta falso, y con la ciudad, que se vuelva idólatra otra vez. La Torá no perdona de ninguna forma este tipo de crimen, porque eso sería la destrucción del pueblo de Israel. Creo que la parte más importante de esta parashá también, el capítulo 14, cuando dice: ustedes son los hijos de Hashem. Y porque son los hijos de Hashem, no se comportarán como los otros pueblos. No se cortarán la piel. Todos los aspectos que el pueblo de Israel, que no tiene que imitar a los otros pueblos, pero dice así: a ti te eligió, porque pueblo sagrado eres para Hashem, y a ti te eligió Hashem para que le seas su pueblo atesorado de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Entonces, vemos acá algo muy lindo. Las mitzvot de la Torá no solo son una bendición para nuestras vidas, pero también representan quiénes somos. Somos hijos de Hashem. Nuestro comportamiento debe estar de acuerdo
Hashem quiere. Los hijos que son de un padre son leales al padre. Y nos comportamos de una forma diferente de todas las otras personas, porque somos un pueblo sagrado. Somos los hijos de Hashem. Entonces, por eso que las leyes de Kashrut, de cómo vivimos, ahí empieza toda la ley del Kashrut. La ley de Kashrut significa nuestra separación de todo el mundo. Es quizá la ley más importante del modo de separarnos de los otros pueblos. Por supuesto que las otras leyes, todo también el significado, pero el Kashrut es comemos todos los días, 3 veces, 4 veces por día. Y cada vez que comemos, tengo que pensar, esto lo podemos comer y esto es lo que no podemos comer. Esto nos separa de todo el mundo. Y ese es quizá el secreto de la lealtad del pueblo de Israel. Había un comentarista israelí que una vez entró en un ómnibus en Israel y se dio cuenta que cuando una persona, un anciano, entra al autobús, la primera persona que se para siempre es un chico que tiene una kipá. Y él lo notó por muchas veces. Y al final escribió una columna muy importante, diciendo, ¿por qué? Cuando una persona anciana viene, hay otros jóvenes, pero los que se paran primero son los que tienen la kipá. Y dice, parece que la cocina kasher hizo más gente con sensibilidad y con amabilidad que todos los departamentos de filosofía de la universidad. La idea de kashrut nos santifica también. Entonces vemos acá un poco todo para allá completa. La bendición es cumplir la mitzvot. Hacemos la mitzvot porque Dios lo quiere, no porque nosotros queremos. Después de hacer la mitzvot, Hashem nos va a dar un premio infinito. Y cuando hacemos la mitzvot, somos un pueblo sagrado, como un tesoro, como los príncipes y las princesas del mundo. Así como el rey o los nobles, por ejemplo, hoy en día de la Casa Real de Inglaterra, estas personas no pueden vivir como todos los otros. La Casa Real, la familia real, tiene ciertas limitaciones que el otro mundo no tiene, porque son príncipes, porque son princesas, y deben vivir de una forma especial. El pueblo de Israel son los príncipes y las princesas del mundo, y tienen que vivir una vida pura, físicamente, espiritualmente, moralmente. Y esa vida, a pesar de que lo que parecen las restricciones, es la verdad, la gran bendición del pueblo de Israel. Quiero terminar esta charla diciendo que el pueblo de Israel siempre ha sido levantado, siempre abierto a recibir conversos y nunca ha cerrado sus puertas, porque el pueblo de Israel es un maestro del mundo. Claro que nosotros no somos misioneros, no vamos a convertir a todo el mundo. Y hay muchos conversos que vienen al pueblo de Israel de modo insincero y falso. Y por eso muchas veces el pueblo de Israel ha tenido una relación un poco ambigua o ambivalente con respecto a los conversos. Lamentablemente por la experiencia mala que tuvieron con ciertos conversos. Pero el pueblo de Israel siempre está abierto al mundo extranjero. Y muy interesante, quiero comentarles cómo cuando habla de las fiestas y habla de cómo observar las fiestas, el pueblo de Israel dice, y tú siempre te preocuparás por Dios, en tus fiestas tendrás, dice así la Torá, te alegrarás en tu festividad, tú, tu hijo, tu hija y tu siervo y tu sierva.
y el levita, el converso, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Muy interesante, los rabinos dicen, acá parece que hay una lista muy grande. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Y después dice el levita, el converso, el huérfano y la viuda. 4 y 4. ¿Por qué dice hay 4 de un lado y 4 del otro? El levita es la persona que no tiene tierra. Entonces va a tener problemas financieros. El converso ha venido también sin tierra, no tiene en otro pueblo. El huérfano y la viuda, por supuesto, tienen problemas financieros. Entonces dice así Dios, si ustedes se ocupan de esas 4 personas para hacerlos felices en las fiestas, al levita, al converso, a la viuda y al huérfano, yo me ocuparé de los 4 de ustedes, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva. Tú te ocupas de mis 4, y yo te ocuparé de tus 4. Para recordarnos que Dios quiere que todo el mundo siga expresando su amor y su compasión por todo el mundo. Entonces ahora podemos ver cómo en toda Parashá habla de la importancia de una vida de observancia de las mitzvot. Observancia que empieza primero con escuchar, el oído, el que escucha, el que aprende, el que estudia, el que refleja y reflexiona. Esa persona va evidentemente a seguir los servicios de la Torah y hacerlos. Recordando que todo el hacer estas mitzvot no solamente nos va a dar un premio en el futuro, sino también es una bendición mientras las estamos haciendo en este mundo. Es una doble bendición. Bendición aquí y bendición en el otro mundo. Y después nos explica que la Torah es completa. No hay ninguna adición y no permite ninguna subtracción. Y que ningún profeta vendrá para cambiar esto. La Torah es inmutable hasta la venida del Mesías. El Mesías mismo va a ser el cumplidor de la Torah. Y recordemos al final que Dios tenemos que hacer las mitzvot porque Hashem las quiere. Y esa es la razón fundamental por la cual vivimos una vida de mitzvot. Con esto vamos a terminar.